Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a una nueva reunión en esta modalidad que esperemos termine pronto. Eh, Aún así, aún con las dificultades, podemos seguir cantando al Señor, podemos seguir escuchando su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Pero antes de eso, quisiera leerles algunos versículos del Salmo 33. Antes de orar para comenzar el tiempo de alabanza. Dice la palabra de Dios: Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Oremos a nuestro gran Dios y disfrutemos, como dice este salmo, con un corazón íntegro de cantar a nuestro Señor. Dios, queremos darte gracias una vez más, porque nos has hecho tu pueblo, Señor. Porque nos has dado vida y nos has dado, Señor, la oportunidad de compartir con tu pueblo, con tus hijos, Señor, las bendiciones que has hecho a nuestro favor, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, por tu Hijo, porque es por medio de Él que recibimos todas las bendiciones espirituales, Señor. Queremos en este momento disponernos a cantar a tu nombre, Señor. Por eso necesitamos que nuestro corazón esté en condiciones, Señor. Necesitamos un corazón íntegro para disfrutar, Señor, de cantar a un Dios santo, a un Dios misericordioso. Te damos gracias, Señor. También necesitamos del poder de tu Espíritu para que al escuchar tu palabra, Señor, tú quebrantes nuestro corazón, lo hagas sensible, Dios, para poder obedecerte. Lo necesitamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Hay una
Tu sangre me compró, mi alianza de tu trono es, tu reino es mi hogar. Libre y feliz me rindo a tu suprema autoridad. Jesús, tu voz escucharé, eres mi buen pastor. En tu palabra buscaré consejo y dirección. Mi fiel ayuda y protección en prueba y tentación. Sabiduría encontraré andando en tu temor. Cristo reina en mí y seré quien me has llamado a ser, y que vivir de tu nombre a conocer. Jesús glorioso, Hijo de Dios, tesoro sin igual, ningún placer o ambición se puede comparar. Cuán infinito es tu valor, enséñame, Señor, para un mejor y eterno galardón. Cristo reina en mí y seré quien me has llamado a ser, y que vivir de tu nombre a conocer. Testigo tuyo soy del evangelio de tu cruz, seré yo portavoz. Tu reino venga es mi canción, tu causa mi misión. Sea tu gloria mi pasión. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios una vez más, así que les invito por favor a abrir su Biblia en Efesios, capítulo 4. Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta de Efesios, así que vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, capítulo 4, y vamos a estar viendo hoy del versículo 17 al versículo 24. Efesios 4, 17 al 24. Voy a leer en la versión Valera 60. Dice la palabra de Dios: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Recuerdo hace muchos años, tal vez unos 10 años, estaba en un campamento cristiano. Yo estaba participando de ese campamento y recuerdo que hubo un joven particularmente que estuvo quebrantado por la palabra de Dios. Recuerdo que nosotros teníamos un líder, digamos, en nuestro grupo, que hacíamos un devocional con él todas las mañanas, y este joven abría su corazón, compartía lo que Dios le estaba hablando, le estaba hablando a través de las enseñanzas de la Escritura, a través de los devocionales. Este joven, recuerdo que contaba que, anhelaba volver a su casa para hablarle a su familia de Cristo, hablarle a sus amigos de Cristo, poder predicar el Evangelio. Y fue un joven con mucha pasión durante toda esa semana que duraba el campamento. Pero recuerdo que una vez que volvimos a Buenos Aires, este joven siguió su vida como si nada. Y recuerdo otra ocasión, también hace muchos años, que conocí a una mujer que tenía como pareja a otra mujer, y luego me enteré que esta mujer decía que era creyente, que cuando era chica iba a la iglesia y había sido bautizada, que había hecho la oración del pecador, y por lo que recuerdo más o menos entendía el Evangelio. Y yo no tenía mucho discernimiento, pero había algo que no me cerraba. ¿Cómo puede ser que esta mujer diga ser creyente, pero a su vez esté viviendo abiertamente en pecado al estar en pareja con otra mujer? Yo no tenía mucho discernimiento, pero decía, no puede ser, hay algo que no me cierra. Y también recuerdo más o menos por ese tiempo que conocí a un hombre que públicamente se identificaba como creyente. Este hombre sabía bastante de Biblia. Me acuerdo que yo estaba también recién arrancando y leyendo la Biblia y trataba de compartir lo que aprendía. Y este hombre sabía bastante de Biblia. Conocía mucho del ambiente cristiano, de las distintas denominaciones. Hablaba mucho en términos evangélicos. Me compartía cada tanto la Biblia y tenía un evangelio bastante claro, pero luego me entero de que este hombre en su trabajo no era un buen trabajador, era un muy mal trabajador y en su trabajo no tenía una buena reputación. Las personas no lo veían como un hombre piadoso, sino lo veían como una persona que no hacía bien su trabajo, pero porque no quería hacerlo bien. Y hasta después me di cuenta que este hombre, de cierta manera, conmigo se comportaba de una manera, pero con las demás personas en su trabajo se comportaba de otra manera. Y la pregunta que yo me hacía en ese momento es, ¿cómo puede ser que estas personas digan ser creyentes? ¿Cómo puede ser que estas personas digan que han puesto su fe en Cristo, pero al mismo tiempo su vida sea tan contraria a la palabra de Dios? Y yo luchaba en ese momento porque decía, la salvación es por gracia, no es por obra. Y si estas personas dicen creer, deben ser creyentes porque dicen creer y entienden el Evangelio. Pero ¿cómo puede ser que vivan de una manera tan contraria a la palabra de Dios? Abiertamente, yo no tenía mucho discernimiento, pero podía ver sus vidas y claramente identificar que no vivían conforme a la palabra de Dios. Bueno, obviamente, años después me doy cuenta de que la salvación es por gracia y no es por obras la salvación. Es por gracia mediante la fe. Pero la gracia que salva también transforma.
la gracia que salva también transforma. Y si no hay transformación, es que no hubo gracia salvadora en esa vida. Y eso es lo que Pablo nos va a decir en este texto, que Efesios 4, 17 al 24, Pablo le va a exhortar a los creyentes de Éfeso a que no vivan como los que no conocen a Dios, sino que vivan como lo que realmente ya son hijos de Dios. Así que Pablo en este texto va a contrastar dos maneras de vivir. La manera de vivir de los creyentes y la manera de vivir de los inconversos o de los no creyentes. Así que podemos dividir este texto en dos. En primer lugar, Pablo nos va a decir cómo no debemos vivir, o mejor dicho, cómo viven los no creyentes, los inconversos. Eso lo vamos a ver del versículo 17 al versículo 19. Y luego cómo deben vivir los creyentes. Eso lo vamos a ver del versículo 20 al 24. Así que dos maneras de vivir. La manera de vivir de los inconversos o de los no creyentes, versículos 17 al 19. Y la manera de vivir de los creyentes, versículos 20 al 24. ¿Les parece si oramos una vez más y luego nos metemos en el estudio de este texto? Señor, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte porque ella es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias porque tú la usas, tú nos santificas por medio de ella, tú salvas a los pecadores por medio de tu palabra. Y queremos rogarte, por favor, que tú la uses en esta tarde, en nuestros corazones, que podamos escuchar tu voz, que podamos ser obedientes, que ahora en este momento podamos estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar. Y también te pedimos, Padre, por favor, si hay alguien que está escuchando este mensaje y no te conoce, por favor, que tú le llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a meterlos en el estudio de este texto. Y lo que primero que me gustaría que podamos ver es la manera en la cual no debes vivir si sos un creyente. La manera en la cual no debes vivir si sos un creyente o la manera en la cual viven los inconversos. Y noten que lo que Pablo va a decir en este texto no es algo menor, no es algo a la ligera, sino que es algo de suma importancia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo vemos en el versículo 17. Noten lo que Pablo dice en ese texto. Esto pues digo y requiero. Pablo comienza con un esto que no tiene conexión, obvio, con lo que viene diciendo, porque la manera en la cual debemos vivir se desprende del Evangelio y es lo que Pablo estuvo hablando. Pero esto apunta más a lo que va a decir. Y noten la introducción que Pablo hace. Esto pues digo y requiero. Hay un énfasis, digo y requiero. Hay la palabra digo es decir algo y la palabra requiero quiere decir afirmar solemnemente algo. Se usa para asuntos serios esta palabra o para asuntos importantes. Así que dando esta introducción, esto digo y requiero, Pablo les está transmitiendo, presten atención, esto que les voy a decir no es para tomarlo a la ligera. Noten que dice, esto digo y requiero en el Señor, le agrega ahí Pablo. O sea, más énfasis, esto digo y requiero en el Señor, lo cual implica que lo que Pablo les va a decir viene con la autoridad de Dios. Si bien obviamente toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es palabra de Dios y no hay partes de la Escritura que sean más palabras de Dios que otras. No sé qué Biblia tendrán ustedes, pero en alguna de las Biblias viene los Evangelios, todo lo que dice Jesús está subrayado en rojo, resaltado en rojo o con letras rojas. Bueno, la realidad es que eso que está con letras rojas no es más palabra de Dios que lo que está en letras negras. Todo es palabra, toda la Escritura es la palabra de Dios. Pero al Pablo a decir esto digo y requiero en el Señor, Pablo lo hace de esta manera porque lo que les va a decir es serio. No es para que se lo tomen a la ligera, no es un comentario al pasar, sino que es muy importante.
Y ahí vemos en el versículo 17 lo que les dice. Ahí la Valera le pone 2 puntos y es lo que Pablo les va a decir. Que ya no andéis como los otros gentiles. Ahí la palabra o la referencia a gentiles es una referencia a no creyentes, a personas que no se han arrepentido de sus pecados y no han puesto su fe en Cristo. Y si bien hay no creyentes dentro de la iglesia que viven con cierta moralidad y de alguna manera se comportan, aunque no son creyentes, se comportan como creyentes porque están en el contexto de los creyentes, Pablo en este texto, cuando usa la palabra gentiles, se está refiriendo a personas que viven de espalda a Dios. Se está refiriendo a personas que no quieren saber nada con Dios. Personas que tal vez como vemos hoy en día, si bien hace varios años atrás había cierta ética por la influencia del cristianismo, tal vez pensamos hace, 80 años atrás, 100 años atrás, las mujeres tal vez no se vestían como se visten hoy en día, los hombres no se vestían como se visten hoy en día. Había cierta moralidad. Hoy en día vemos que esa moralidad se está perdiendo a pasos agigantados. Y cuando Pablo escribe en el tiempo de Roma, la realidad es que la sociedad era más parecida ahora y hasta peor tal vez que hace 100 años. O sea, cuando Pablo escribe esta carta, los romanos no eran personas que vivían de manera moral. Incluso la ciudad de Éfeso, a la cual Pablo se dirige, era una ciudad totalmente inmoral. En Éfeso, particularmente, estaba el templo de Diana o de Artemisa, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y como culto a esta diosa, las personas cometían todo tipo de perversión. Como culto había sacerdotisas que eran prostitutas, que se prostituían como culto a esta diosa o a otros dioses. La realidad es que en este templo había orgías, homosexualidad, había todo tipo de aberraciones sexuales. Realmente el contexto de Éfeso era lo más vil y lo más perverso. Inmoralidad en extremo. Alguien dijo lo siguiente, referente a Éfeso. El filósofo griego Heráclito, del siglo V antes de Cristo, siendo pagano, o sea, él no era creyente, siendo pagano él mismo, se refirió a Éfeso como la oscuridad y vileza donde la moral es más baja que la de los animales. Los ciudadanos de Éfeso solo son aptos para morir ahogados. Eso dijo un filósofo hablando de la ciudad de Éfeso. La moral es más baja que la de los animales. ¿Se pueden imaginar? La inmoralidad era increíble. Incluso pasa hoy en día que si uno quiere ver a veces una película o algo referente a Roma, no puedes verla porque tiene escenas sumamente inmorales. ¿Por qué les ponen esas escenas? Porque, bueno, está mal, claro, pero las personas de alguna manera, vamos a decir así, quieren representar lo que pasaba en ese momento. Así que Éfeso era una ciudad sumamente inmoral. Y a veces tenemos el concepto de que los creyentes son personas que vivían de manera moral y que por eso Dios los salvó. A veces el concepto que tenemos de los creyentes es un concepto erróneo. Incluso a veces personas cuentan cómo vivían antes de conocer al Señor y uno se espanta como si fuese un horror. Y bueno, tal vez sí es un horror, pero no nos debe sorprender porque la realidad es que todos somos pecadores y la realidad es que el corazón del hombre es algo que está totalmente corrompido. Así que si bien es verdad que hay creyentes que por tal vez haber nacido dentro de familias creyentes no fueron expuestos a ciertos pecados, o personas que tal vez no nacieron en familias creyentes, pero sus familias eran morales y de cierta manera conservaron esa moralidad y no se expusieron a cosas tan graves. La realidad es que la mayoría de las personas, y más por el contexto que vivimos hoy en día, llegan los creyentes, llegan al Evangelio, llegan a ser salvos
y Dios los saca de la bajeza, de la perversión total. No debe sorprendernos cuando nos enteramos que cierta persona, antes de ser creyente, vivía de una manera totalmente inmoral. ¿Por qué no debemos sorprendernos? Porque Jesús dijo, yo no he venido a buscar a sanos, sino a enfermos. Los sanos no tienen necesidad de enfermos, sino los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y las personas que vemos que muchos, no todos, había también fariseos que seguían a Jesús, claramente no la mayoría, pero la mayoría de personas que lo seguían eran prostitutas y publicanos. Y no sé qué imagen tenés de las prostitutas y los publicanos, pero no eran personas muy morales. Leví era un cobrador de impuestos. Mateo, escribe el Evangelio. No sé qué concepto tenés de los cobradores de impuestos, pero no eran personas muy decentes que iban tocando la puerta y pidiéndole por favor a la gente que les pagara los impuestos. Eran tal vez más parecidos a mafiosos o a matones. Pero a esa clase de personas vino a buscar Cristo. A los pecadores, a todo pecador, también al pecador moral. Pero vamos a decir así, los que más se ven en necesidad de salvación son las personas que viven de esa manera. Así que no debe sorprendernos que dentro de la iglesia haya personas que vivían de esa manera. Y como dije hoy, tal vez por toda la influencia del cristianismo, aunque ya se está desechando lamentablemente eso, las personas hoy en día guardan cierta moralidad por la influencia del cristianismo por siglos. Pero en ese momento no había esa influencia. Pensá que la iglesia recién estaba comenzando. Así que las ciudades eran sumamente inmorales. Pablo le escribe a los corintios, en 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais, ¿qué erais? ¿Fornicarios algunos? ¿Idólatras? ¿Adúlteros? ¿Afeminados? ¿Algunos que se echaban homosexuales? ¿Ladrones eran algunos? ¿Avaros? ¿Borrachos? ¿Estafadores? Por esa clase de gente estaba compuesta la iglesia de Corintio. Pero esas personas habían sido rescatadas de esa condición. Por eso dice, pero ya habéis sido lavados. Lo que nos debe sorprender no es que haya personas que vivían de esa manera. Eso no nos debe sorprender. Debemos alabar a Dios por personas que vivían de esa manera y Dios los ha rescatado y ha transformado su vida. Debemos alabar a Dios por eso. Lo que nos debe sorprender, como dice Pablo, es que haya personas que digan ser creyentes y continúen viviendo de esa manera. Eso debe sorprendernos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una persona que haya sido salva por Dios continúe en esos pecados como si nada? ¿Cómo puede ser? Y estos creyentes de Éfeso, que fueron salvos por la gracia de Dios y Dios los rescató de ese estilo de vida, ellos seguían viviendo en la misma ciudad. Ellos seguramente seguían teniendo contacto con personas que eran compañeros de esos pecados. Tal vez pasaban hasta por el templo o cerca o lo que fuere y veían la inmoralidad que había. La ciudad seguía siendo inmoral. Aunque Dios había salvado a personas de esa ciudad, la realidad es que la ciudad seguía totalmente corrompida y el pecado seguía abundando. Así que podía haber creyentes de Éfeso que se viesen atraídos a volver a ese estilo de vida. Y debemos ser honestos, como creyentes, el pecado nos atrae. Dios nos santifica y hoy veo que hay cosas que vamos dejando y ahí por la gracia de Dios hay cosas que antes nos gustaban y hoy lo vemos como una aberración, pero hay otros pecados que todavía nos atraen. Es así, debemos ser sinceros, porque la carne todavía la vamos a ver más adelante, habita dentro nuestro.
Y estas personas podían verse tentados a volverse a ese estilo de vida. Lo mismo pasaba a los escritores a los lectores, de la carta de Primera de Pedro. Por eso Pedro le dice en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y bueno, y describe todo su pecado. Basta ya, suficiente. Y la realidad es que estos creyentes de Éfeso tal vez podían verse tentados a vivir de esa manera, nuevamente. Y Pablo les dice, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y ahora va a aclarar, va a empezar a dar cierta característica de estas personas, cómo viven. Noten ahí, que andan en la vanidad de su mente. Una de las características de estos gentiles es que ellos viven en la vanidad de su mente. Vamos a decir de una manera, la palabra ahí, vanidad, que escribe Pablo, quiere decir vacío, quiere decir que no tiene éxito, que no tiene sentido. Eso no quiere decir que los no creyentes no sean inteligentes, son muy inteligentes y muchos de los descubrimientos que tenemos hoy son hechos por no creyentes. Así que no está diciendo Pablo que los no creyentes al andar en la vanidad de su mente no quiere decir que no sean inteligentes, sino lo que quiere decir es que sus pensamientos son vacíos. Andan en la vanidad de su mente en el sentido que van detrás de cosas que nunca los llenan. No, estas personas, los no creyentes, no se detienen a pensar en la vida, en la muerte, en la realidad del infierno, en la condenación. Y van viviendo sus vidas de manera que no tienen sentido. Viven para cosas que no tienen sentido. Una vez, hace varios años, recuerdo, le pregunté a un compañero de trabajo, ¿cuál es tu propósito para vivir? ¿Vos? ¿Para qué vivís? ¿De qué te motiva a levantarte a la mañana, a ir al trabajo? Y cuando llegues a viejo, ¿qué va a pasar? Y recuerdo que este compañero me respondió, no sé, nunca me lo puse a pensar. Nunca me lo puse a pensar, me dijo. Porque no se detiene a pensar en la eternidad. Aunque las personas a su alrededor mueran, aunque uno prende la televisión, escucha en la radio, ve en internet, lo que sea, la gente que muere, la perversión del mundo, las catástrofes, etc. Las personas no se detienen a pensar en la realidad de la muerte. No piensan en la eternidad. Viven como si esta vida fuese todo lo que hay. Viven en la vanidad de su mente. Hace poco hablaba con Bani, mi esposa, y le decía, ¿cómo te tuviste a pensar cómo muchos de los famosos de Hollywood, estrellas, son drogadictos, alcohólicos, viven vidas destruidas? Y hay un patrón ahí. Yo le decía, bueno, tal vez es porque ellos tienen lo que todos deseamos. Pero la diferencia es que cuando ellos lo tienen, se dan cuenta que eso no llena, que eso es vano, que eso es vacío. Entonces, a veces se hunden en el alcohol, en las drogas, porque obtienen lo que todos pensamos que sería la felicidad. Pero cuando ellos lo obtienen, se dan cuenta que no es la felicidad, que es vano, que no te llena, que vivir, no sé, en fiestas, en promiscuidad, en alcohol, en drogas, no te llena. Ser famoso, salir en revistas, que todos te admiren, tener, no sé, tantos seguidores, no te llena, no te llena. Es vano, no tiene sentido. Cuando lo obtienen se dan cuenta que es vano. Esa fue la conclusión, lo iba a leer, pero es bastante extenso, lo pueden leer después en Eclesiastés, capítulo 2, 1 al 11. El hombre más sabio de la tierra, la persona que tuvo mucho más que cualquier actriz o actor de Hollywood puede tener hoy. Un rey sabio, totalmente rico, totalmente poderoso. Él describe cómo se entregó en un momento de su vida, cómo se entregó a los placeres que este mundo podía ofrecer. Y construyó casas, vivió de fiestas, obtuvo dinero de una manera increíble. Lo que quería este hombre lo tenía, hizo casas, construyó,
lo que quieras lo tuvo. Y la conclusión que él da es, lo leo versículo 11, Eclesiastés 12:11. Miré yo luego todas las obras que había hecho, mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. El rey Salomón se entregó a vivir una vida desenfreno. Y la conclusión es vanidad. No tiene sentido esta vida si la vivimos de esa manera. Por eso Pablo dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tal vez te estás viendo tentado a vivir como antes vivías porque el pecado nos atrae todavía. Tal vez te encontrás mirando tus pecados pasados con cierta melancolía. Tal vez te olvidás el vacío que esos pecados generaban y los mirás como algo bueno. Tal vez te olvidás cómo te pagaban esos pecados y solamente recordás el placer momentáneo que esos pecados te daban. Y empezás a recordar, a pensar, qué buena vida. Bueno, escuchá, hermano, hermana, si es así, la exhortación de Pablo acá. No vivas como los gentiles. No vivas persiguiendo cosas que no tienen sentido. No vivas pensando que la inmoralidad sexual te va a dar felicidad porque no te la va a dar. No vivas pensando que las cosas materiales, que tener más cosas, te va a hacer feliz porque eso es vanidad. No vivas pensando que esta vida es todo lo que hay. No vivas pensando que esta vida se trata de pasarlo lo mejor posible acá y ahora. No te engañes pensando de esa manera. No vivas como los gentiles, porque ellos viven en la vanidad de su mente. Puede ser que el pecado te dé cierta satisfacción momentánea, claro que sí, pero luego te dejará un vacío incalculable. Pensá cómo vive un gentil. Se levanta a la mañana, va a su trabajo, tal vez tiene su familia, o tal vez una persona, un hombre, una mujer totalmente inmoral. No lo sabemos, pero todos tienen algo en común, que viven para las cosas de este mundo. Se levantan y no buscan a Dios, se van a dormir y no buscan a Dios. Viven, para ayer el fin de semana porque es el único momento que pueden disfrutar de algo. Van tratando de llenar su vida con cosas, para no tener que pensar en la realidad de la eternidad. Tratan de que simplemente la vida pase y no tener que pensar mucho en la realidad de la muerte. Porque viven para este mundo. Pero nosotros los creyentes no debemos vivir así. No debemos vivir para la satisfacción, para los placeres de este mundo, para los placeres que este mundo te puede ofrecer. Porque nosotros los creyentes tenemos una eternidad. No una eternidad con Dios. El no creyente también tiene una eternidad, pero sin Dios. Pero los creyentes tenemos una eternidad con Dios. Por eso no debemos envidiar la vida de los no creyentes. Porque aunque ellos puedan aparentar ser felices, la realidad es que no lo son. Su vida es vacía. Y por eso van detrás de una cosa y otra y otra y otra y otra. Y nada los llena. Porque todo es vacío. Y luego Pablo detalla un poco más qué quiere decir esto de cómo viven los gentiles. Bueno, ellos viven en la vanidad de su mente, dice el versículo 17, el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. La realidad es que los no creyentes no entienden las cosas espirituales. Vos le hablás de ir a la iglesia y es una tortura. Todos los domingos a la iglesia. No entienden que este mundo no es todo lo que hay. No entienden que hay un juicio que deberán enfrentar por sus pecados. Y aunque le des 1000 argumentos, no lo entienden. Porque el texto lo dice, tienen el entendimiento entenebrecido, no tienen luz. Muchas veces le hablas a personas que están sufriendo las consecuencias de su pecado. Y le hablas del pecado, y le das 1000 argumentos. Y le hablas del Señor, y le hablas de cómo el Señor los puede rescatar, cómo todos sus pecados pueden ser perdonados si se arrepienten y ponen su fe en Cristo. Y aunque ellos están viviendo las consecuencias de su pecado, lo siguen abrazando. No lo entienden. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Y para mí la ilustración de esto es Hechos 26:14, cuando Pablo le está predicando el Evangelio a Festo.
Y en Hechos 26:14 Festo le responde a Pablo: las muchas letras te vuelven loco. Las muchas letras te vuelven loco. Pablo, te volviste loco, le está diciendo. Pablo está predicando el evangelio. Y la respuesta a la persona es: Pablo, te volviste loco. Pero nosotros los creyentes sí entendemos. Sí entendemos que hay una eternidad. Sabés que te espera un día estar con el Señor. Si sos un creyente, has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Sabés que un día te espera estar con el Señor. Tenés luz, podés abrir la Escritura y podés entenderla. Podés escuchar una predicación y entender la palabra de Dios. Dios te ha dado claridad para entender que esta vida no es todo lo que hay. Entonces no vivas como los gentiles. No vivas, hermano, hermana, como si esta vida fuese todo lo que hay. Porque los gentiles, dice el texto, noten ahí en el versículo 18, están ajenos de la vida de Dios. No tienen vida eterna. No tienen vida espiritual, como dijo Pablo en Efesios 2. Están muertos en sus delitos y pecados. Ellos son hijos de ira, no son hijos de Dios. No pueden recurrir a Dios como a su Padre. No porque Dios no los quiera recibir, sino porque ellos le han dado la espalda a Dios. Pero esa no es nuestra condición por la gracia de Dios. No porque seamos más inteligentes, ni porque seamos mejores, ni porque hayamos hecho más méritos. Por la gracia de Dios estábamos en la misma condición. Eso lo dijo Pablo en Efesios 2, 1 al 3. Pero Dios, la diferencia, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó aún estando muertos, nos dio vida. Pero Dios, la diferencia entre ellos y nosotros, no son nuestros méritos, no es nuestro talento, es Dios, pero Dios. Ahora, tal vez al leer este texto, vos empezás a pensar, bueno, pero entonces ellos no son culpables de sus pecados. Es que no entienden. Es que no tienen luz, pero no son culpables de sus pecados. Bueno, la realidad es que sí son culpables de sus pecados. Porque noten, ¿por qué ellos viven de esta manera? ¿Por qué ellos no tienen entendimiento? ¿Por qué viven con pensamientos vanos? ¿Por qué están ajenos de la vida de Dios? Noten ahí en el versículo 18. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estas personas viven de esta manera, no porque sean víctimas, sino porque ellos han querido rechazar a Dios. Ellos, sabiendo que hay un Dios, han decidido darle la espalda a Dios. Y eso es un pasaje paralelo de esto. Es Romanos capítulo 1. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, hablando de la condición del hombre. Noten. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Noten lo que dice Pablo en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Noten, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué fue entenebrecido su corazón? Porque ellos decidieron darle la espalda a Dios, conociendo que hay un Dios. Decidieron rechazarlo. Y Dios los entrega a la dureza de su corazón. Por eso en un sentido no hay ateos. Toda persona tiene una conciencia de Dios, pero los ateos lo que quieren es negar esa conciencia, apagar esa conciencia, para no tener que rendirle cuenta a nadie. Y cuando las personas, siendo conscientes que hay un Dios, le rechazan abiertamente, se meten en una espiral descendente que no saben dónde pueden terminar. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 1, después lo pueden leer. Una vez que ellos deciden rechazar a Dios, Dios los entrega lo que hay en su corazón y ellos cometen cosas increíbles. Y Pablo acá dice algo similar, nos puede notar en el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Una vez que ellos deciden rechazar a Dios, darle la espalda a Dios, endurecen su corazón, se entregan al pecado de una manera desenfrenada. La palabra, ahí en el versículo 19, lascivia, es aselgeia, es en griego, y es algo totalmente inmoral, es totalmente bajo. William Barclay, en su libro Palabras griegas del Nuevo Testamento, dice lo siguiente referente a esta palabra, que acá se traduce como lascivia, aselgeia. Dice, en muchos aspectos, aselgeia, lascivia, es la palabra más fea de las que figuran en la lista de pecados que da el Nuevo Testamento. El hombre en cuya alma mora aselgeia, la lascivia, está tan en las garras del pecado, tan bajo su dominio, que no le importa lo que los demás digan o piensen mientras pueda satisfacer su mal deseo. Es el hombre que ha perdido la vergüenza. La mayoría de los hombres tienen la suficiente decencia como para procurar ocultar su pecado, pero al aselges, o sea, al lascivo, hace mucho que eso dejó de preocuparle. Es culpable de cualquier conducta ultrajante y le tiene absolutamente sin cuidado todo lo que no sea satisfacer sus deseos. Es como un drogadicto. Al principio el drogadicto se satisface secretamente y se esfuerza en ocultar su vicio, pero al final gemirá, se humillará, suplicará, rogará e implorará sin el menor disimulo ni freno y sin la menor vergüenza para que se le suministre la droga, sin la cual no puede pasar porque ya está dominado por ella. Así que la palabra acá, lascivia, es inmoralidad de la más baja. Es la persona que ni le importa que otros estén viendo sus pecados. No le importa. Lo único que le importa es satisfacer su pecado. Y noten que el texto dice que luego que estas personas decidieron rechazar a Dios, se entregaron al pecado desenfrenado. Dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra ahí, avidez, quiere decir codicia. Es el inmoderado y excesivo deseo de adquirir más y más. Generalmente referente al dinero, ¿no? A la persona codiciosa que codicia dinero. Pero acá está en conexión con el pecado desenfrenado. Estas personas se entregan al pecado de una manera increíble para obtener más pecado. Cuando una persona tiene cierta luz de la palabra de Dios y decide rechazar esa luz, el juicio para esa persona es más severo. Por eso el pasaje de Romanos 1 que leí, después lo pueden leer, muy interesante. Cuando vemos que el hombre decide rechazar a Dios, el juicio de Dios ahí, versículo Romanos 1:24, es Dios los entregó. Versículo 26, Dios los entregó. Versículo 28, Dios los entregó. Cuando el hombre decide rechazar a Dios, es como que Dios le dice, bueno, ok, ¿querés hacer lo que hay en tu corazón? Hacelo, anda, hacelo. Y el hombre hace cosas increíblemente malas. Cuanto más luz tengas y más rechaces la gracia de Dios, peor es tu juicio. Por eso si vos estás en la iglesia y estás teniendo luz del Evangelio, si tal vez tus padres son cristianos y tenés la bendición de estar viviendo en un hogar cristiano y aún así rechazás el Evangelio, el juicio en tu caso será más severo. Jesús dijo que para ciertas ciudades el juicio iba a ser más severo que para Sodoma y Gomorra, que eran ciudades sumamente inmorales. ¿Por qué va a ser peor el juicio para las ciudades que nombró Jesús que para Sodoma y Gomorra? Porque aunque ellos vieron al mismo Señor y vieron los milagros, decidieron rechazarlo. Por eso esto es una advertencia también para vos, si no sos un creyente, pero estás viviendo en un contexto de creyentes, o porque vivís en una familia creyente, o porque tal vez porque estás en la iglesia rodeado de creyentes, y de una manera te estás beneficiando de su compañía.
Pero si vos seguís rechazando deliberadamente el Evangelio, no pienses que en algún momento vas a tener sensibilidad. Tal vez la sensibilidad Dios te la está dando hoy. Pero si vos decidís rechazar el Evangelio, Dios te puede entregar lo que hay en tu corazón y no sabés las cosas que podés llegar a cometer. Por eso, claro que es una exhortación para vos si no sos un creyente, a que si vos hoy tenés sensibilidad, si Dios hoy te está dando un poco de sensibilidad al Evangelio, vení a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque si endureces tu corazón, no sabés a lo que Dios te puede entregar. Y puedes terminar haciendo cosas de las cuales ni te imagines. Y eso es lo que dice el escritor de Hebreos, en Hebreos 6, que personas que están viviendo en un contexto de creyentes y deciden rechazar ese mensaje que en un momento dijeron creer, ya no hay esperanza para ellos. No porque el Evangelio no los pueda salvar, sino porque están rechazando el único mensaje que los puede salvar. Por eso es una exhortación para vos, si no sos un creyente. Pero también hay una aplicación para mí, para los creyentes. Porque si nosotros, los creyentes, Dios nos está dando luz sobre un pecado y nosotros no estamos haciendo caso a la luz que Dios nos está dando sobre el pecado y decidimos hacer la vista gorda, decidimos mirar para otro lado, aunque no nos vamos a perder porque somos creyentes, Dios nos puede entregar también a la dureza de nuestro corazón. Aunque si somos creyentes, vamos a volver, pero las cicatrices pueden ser muy grandes. Por eso, si vos sos un creyente y Dios te está dando luz sobre ciertos pecados en tu vida, lo vamos a ver ahora en unos versículos más adelante, pero actúa, no endurezcas tu corazón, porque aunque si sos un creyente vas a estar en el cielo, vas a estar en gloria, aunque Dios te disciplinará y te hará volver hacia Él, las consecuencias del pecado pueden ser muy graves. Y por eso vemos en la Escritura creyentes que cometen pecados que si uno solamente vería ese pecado, diría, ellos no son creyentes. Pero son creyentes, porque la Escritura nos lo dice. Pero diríamos que no lo son. Porque el pecado todavía mora dentro nuestro. Así que debes actuar ya, si estás viendo luz sobre ciertos pecados en tu vida. Así que Pablo nos está diciendo a los creyentes, que a vos, si sos un creyente, que no debes vivir como viven los no creyentes, los inconversos. Pero ahora Pablo va a dar un contraste y va a pasar a hablar de cómo viven los creyentes o cómo debemos vivir. Noten en el versículo 20, más vosotros. En el versículo 18, noten, por la ignorancia que hay en ellos, ahí está hablando de los inconversos, en ellos. Pero ahora Pablo cambia las personas de las cuales habla y dice, más vosotros. Y ahora va a hablar de los creyentes. Noten que dice, lo leo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y este punto lo vamos a ver brevemente. Pero noten que el mensaje, ellos habían recibido el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio no es que Dios te ama y entonces si haces la oración del pecador, ahora ya te vas al cielo, pero podés seguir viviendo como quieras. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio que ellos oyeron no es un mensaje que dice, hace una oración y luego seguir viviendo como quieras. Ese, noten por favor conmigo, mas no habéis aprendido así a Cristo. Así como viven los inconversos. Ustedes los creyentes no pueden vivir de esa manera porque el Evangelio no enseña eso. La salvación es por gracia mediante la fe, no es por obras. La única manera en que podemos ser salvos es si nos arrepentimos, si te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Cristo, en que Jesús es Dios hecho hombre que estaba muriendo en tu lugar. No hay manera de ser salvos por obras, nuestras obras no nos pueden salvar. Eso lo dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, no hay manera. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, no que haga obras, sino que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo, dejamos de ser esclavos del pecado
y pasamos a ser esclavos de Cristo. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 6:16. Dice que nosotros obedecemos a nuestro amo, y si nosotros estamos viviendo sumergidos en el pecado, es que nuestro amo es el pecado y no es la justicia. Si vivís sumergido en el pecado es que no sos un creyente. Ser creyente significa que hemos sido librados de la esclavitud del pecado para ser esclavos de Cristo. Por eso Pablo dice, ustedes no aprendieron a Cristo de esa manera. Si alguien vive como describe los versículos 17 al 19, si su vida es constantemente de esa manera, ¿cómo va a decir que es un creyente? ¿Cómo va a decir que creyó en el Evangelio? Esa no es la enseñanza de Cristo. Porque el Evangelio, como dije al principio, el Evangelio que salva es el Evangelio que también transforma. Por eso Pablo dice, lo leímos en 1 Corintios 6, no erréis. Todos los que viven de esta manera, fornicarios, adúlteros, idólatras, avaros, etc. Los que viven de esa manera no van a heredar el reino de Dios, porque es una evidencia de que nunca han creído realmente en el Evangelio. Porque Pablo dice dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que somos salvos por gracia y no por obras. Pero la salvación, la gracia que salva, produce buenas obras. No nos salvamos por obras. Pero el fruto de la salvación es que la persona es transformada. Por eso la gracia que salva también transforma. Si no hay transformación, es que no hay salvación. Por eso Pablo les dice, ustedes no vivan de esa manera como los no creyentes, porque no aprendieron así de Cristo. Porque el Evangelio no enseña que vos haces una oración y ahora podés continuar pecando, pero sin culpa. El Evangelio no enseña eso. El Evangelio enseña que aquellas personas que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Cristo son salvos. Y el Espíritu Santo viene a morar dentro de ellos y los santifica. Por eso Pablo le va a decir, no vivan como los gentiles, porque ustedes son creyentes y Dios los ha salvado y los está transformando. Así que por eso Pablo da la conclusión del versículo 22 al 24, ya que como ellos habían escuchado el mensaje del Evangelio, dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto que Pablo dice del versículo 22 al 24 no es un mensaje conductista. No es solamente de cambiar hábitos y listo, porque lo que Pablo les va a decir del versículo 24, del 22 al 24 es que se despojen del viejo hombre, que sean renovados en su mente y que se vistan del nuevo hombre, lo cual apunta a la conducta. Solamente las personas que pueden vivir de esta manera son aquellos que han creído en el Evangelio, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Las personas que van a poder vivir, como Pablo dice del versículo 22 al 24, son las personas que han creído en el mensaje del Evangelio. Por eso no es un mensaje conductista. Son personas que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. Y si ese es tu caso, y vos sos un creyente, debemos hacer lo que Pablo nos dice en estos versículos 22 al 24. Y bueno, acá hay una complicación, que es que estos verbos están traducidos como imperativos, como mandamientos. Despojados es un mandamiento en el español, es un mandamiento, despojados. Revestidos es un mandamiento en el español, pero la realidad es que en el griego no son mandamientos, no son imperativos, son infinitivos. Bueno, no quiero meterme en tecnicismos acá, pero bueno, la pregunta acá que surge, si haces algún estudio de este pasaje, es si debes o no debes hacer eso. ¿Es algo que Dios hizo y yo ya no hago nada? ¿O es algo que debo hacer? ¿Cómo es esto? Bueno, la realidad es que es algo que Dios ya hizo y como consecuencia nosotros debemos hacer. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque también si no sabemos griego eso no importa. El contexto nos ayuda. Porque noten en el versículo 25. No lo vamos a estudiar hoy, pero noten. Desechando la mentira, habla la verdad.
verdad. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Notan ahí cómo hay un despojar y hay un revestirse. Entonces, por eso digo que es algo que en un sentido ya fue hecho, pero en otro sentido debemos hacer nosotros. En un sentido es algo que pasó y en un sentido es algo que debemos seguir haciendo. Por eso, entre el versículo 22 y el versículo 24, que son dos tiempos aoristos, Pablo mete un tiempo presente, renovados. Y la idea del presente es algo que continuo. Sean constantemente renovados. Por eso es algo que nosotros debemos hacer. Para resumirlo de una manera más clara, la realidad es que nosotros, la Escritura enseña que se nos ha dado una nueva naturaleza a los creyentes. Los creyentes no tienen dos naturalezas, una santa y una pecaminosa. Tienen una naturaleza, que es una naturaleza santa, pero el pecado sigue morando dentro nuestro. Por eso encontramos mandamientos como Colosenses 3 de hacer morir lo terrenal en nosotros. Por eso Pablo les exhorta en Romanos 6 que no reine el pecado en nosotros. Por eso Romanos 8 dice que debemos matar la carne en nosotros. Y por eso en la Escritura hay como esta tensión, vamos a decir de esta manera. Aunque nosotros los creyentes tenemos una nueva naturaleza, la realidad es que hay una parte no redimida dentro del creyente, a lo cual la Escritura le llama carne o pecado, que nos lleva, nos atrae a pecar. Y es nuestra tarea hacer morir esos deseos en nosotros. Y es por eso que nosotros podemos ahora luchar con el pecado. ¿Por qué podemos luchar con el pecado? Porque tenemos una nueva naturaleza. Antes no podíamos. Vos no le podés decir a un perro que respire bajo el agua, porque su naturaleza no se lo permite. Bueno, de la misma manera, nuestra naturaleza pecaminosa no podía hacer que nosotros seamos santificados, porque nuestra naturaleza era atraernos hacia el pecado. Bueno, ahora la nueva naturaleza que Dios nos ha dado nos atrae hacia la justicia, pero todavía el pecado mora dentro nuestro. Y es esa tensión, eso que nos lleva a pecar. Y por eso Pablo, aunque es algo que ya sucedió, es algo que también nosotros debemos hacer. Aunque Dios ya nos ha dado una nueva naturaleza. Ya hemos sido despojados de la vieja naturaleza y se nos ha dado una nueva naturaleza. Nosotros debemos seguir renovando nuestra mente. Tal vez para decirlo de una manera más clara, todavía si puedo. Lo que Pablo está diciendo acá es que, dado que sos un creyente, y dado que te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo, debes luchar con el pecado. Debes despojarte de ese hombre, aunque en un sentido ya fuiste despojado. En otro sentido debes, como lo vamos a ver más adelante, debes seguir haciéndolo. En palabras de Mateo capítulo 5, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, cortala. En palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 9, golpea tu cuerpo y ponelo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, vos mismo vengas a ser descalificado. Luchá con el pecado, pero no solamente luches con los hábitos pecaminosos, sino exponete a la Escritura, versículo 23. Renová tu entendimiento. Y en realidad el verbo ahí es pasivo, no es que vos lo renovás, es que es renovado, pero la manera en la cual es renovado es por medio de que vos te expongas a la palabra de Dios. Así que no basta con dejar hábitos pecaminosos, no es solamente conducta, debes exponerte a las Escrituras. Debes permitir que tu mente sea renovada, como David ora en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No es Alcohólicos Anónimos, con lo cual te dan conductas para dejar de tomar, sino es que tu ser interior sea transformado. Y eso es por medio de la palabra de Dios. Y luego que reemplaces esos hábitos pecaminosos, versículo 24, por hábitos santos. La realidad es que no hay santificación sin esfuerzo. Tal vez te preguntás, ¿por qué no crezco en santidad? O tal vez porque no estás cortando con tus hábitos pecaminosos.
Tal vez porque orás diciendo, Señor, cámbiame, pero nada más. Y Dios no te va a cambiar de esa manera. Hablo con personas que a veces están luchando con el pecado, pero no están dispuestas a hacer el esfuerzo que sea para cortar con ese pecado. Hay personas que tienen problemas de inmoralidad. Y cuando uno le dice, bueno, no sé, saca el internet de tu celular, no tengas celular, no sé, saca la tele de tu casa, no estés solo en tu casa, no sé, lo que sea. Tomás ciertas decisiones, no lo hacen. No lo hacen. Porque no están despojando al viejo hombre, porque no están cortando con los hábitos pecaminosos. Si tales relaciones te son de tropiezo, bueno, alejate. El punto acá de despojarte es hacer lo que tengas que hacer para cortar con esos hábitos pecaminosos. Cortar con todo aquello que te conduce al pecado. Si son ciertas relaciones, bueno, distanciate. Si es la tecnología, bueno, no la tengas. Hacé lo que sea para cortar con esos hábitos. No solamente eso, porque hay personas que hacen eso y se quedan ahí, pero eso no es suficiente. Exponete a las Escrituras. Renová tu mente con la palabra de Dios. No basta con que saques la tele de tu casa, no es suficiente. Eso es Alcohólicos Anónimos. Hacer ciertas cosas, pero anda un paso más allá. No solamente cortes con esas conductas, sino que sometete a la palabra de Dios. Abrir regularmente las Escrituras, léelas, escuchá buenos sermones. No solamente así nomás, escuchalos con atención y examiná tu corazón a la palabra de Dios, arrepentite, confesá, alabá. Abrí diariamente, todos los días las Escrituras, léela, adorá a Dios por medio de la lectura de la palabra de Dios. Y por último, revestite del nuevo hombre. Todos esos hábitos pecaminosos que tenías, reemplazalos por hábitos santos. Si tenías el hábito de, no sé, todos los sábados ir al boliche, reemplazalo por todos los domingos ir a la iglesia. Si no sé, tenías el hábito de gritar, bueno, ahora, no sé, trata de ver de qué manera podés reemplazar ese hábito de gritar por un hábito santo. Y por eso la santificación es una lucha, porque debo estar examinando todas aquellas cosas, y no es algo así nomás, no es que escuchar este mensaje y ya está. Vos debes tomar del trabajo de examinar aquellas cosas que te están llevando a pecar, para cortarlas. Vos debes hacer el esfuerzo de todos los días, abrir la Escritura, leer la palabra de Dios, orar, buscar a Dios. Todos los días vos lo tenés que hacer. Y en tercer lugar, vos debes ver la manera de reemplazar esos hábitos pecaminosos por hábitos santos. Para dar una ilustración, si tienes el hábito de gritar, bueno, no sé, tal vez ahora, antes de contestar, qué sé yo, no sé, agradecé, orá, no sé, proponete antes de decir una palabra, orar a Dios, no sé, son ilustraciones. Pero mirá la manera en la cual podés, no solamente, a veces nos quedamos solamente con sacar lo malo, pero no solamente sacar lo malo, es reemplazarlo por algo bueno. Eso es lo que después va a seguir siendo, vamos a ver en otro mensaje. No solamente no hables mentira, habla la verdad. No solamente deje de robar, sino ahora trabajá. Reemplazá hábitos malos por hábitos buenos. Así que el mensaje de Pablo acá es que no debemos vivir como viven los no creyentes, sino que nosotros, aquellos que hemos recibido el mensaje del Evangelio, nos hemos arrepentido, hemos puesto nuestra fe en Cristo, debemos estar luchando con despojarnos de todos los hábitos pecaminosos, sometiéndonos a la palabra de Dios y reemplazar esos hábitos por hábitos piadosos. Pero solo para terminar, si vos sos de los que vive, como describe el versículo 17 al 19, de distintas maneras, no es exhaustivo, no abarca todos los pecados, pero si vos estás viviendo para el pecado, te estás entregando al pecado porque no sos un creyente, yo te ruego por favor que consideres el Evangelio. Yo te ruego que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo, porque si no la Biblia dice que lo que te espera en tu caso es la condenación. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Mi vida es Cristo.
viviré por ti, tus mandamientos